Buenos días para todos. A veces cuando digo buenos días, les rompo como el protocolo a muchos porque me dicen amén. Y yo no me imagino en el trabajo que llegue y diga buenos días, le diga a su jefe, le diga amén. No le... Sí. Es un placer estar con cada uno de ustedes en este día. Reciban el cariño de mi esposa, nuestros hijos. Ellos, están terminando, vienen con otro ritmo educativo, pues no estudian acá y entonces están estudiando. Así que, pero reciban el cariño de mi familia. Estamos con Paul, que está por un tiempo en Buenos Aires estudiando, está haciendo su posgrado. Así que el Señor nos permite compartir este tiempo juntos aquí con la congregación y creo que Dios va a hacer grandes cosas. El Salmo 126 dice que las naciones dirán cuán grandes cosas ha hecho el Señor por estos. Estamos alegres. No sé si ha escuchado. Grandes cosas ha hecho el Señor, dirán las naciones. Estamos alegres. ¿Cuántos pueden decir que lloraremos de alegría? Amén. Que no es dependiendo de las circunstancias que estamos viviendo, sino porque tenemos una palabra. Y cuando nuestro apóstol, cuando comenzamos en Capital Federal, el apóstol José Luis Álamo nos enseñó algo que es una clave y que sirve para movernos en cualquier ámbito, sea aquí o en donde sea. Puedes que estés en un lugar y no tengas dinero, ¿no? O en una nación, pero si tenés una palabra de parte de Dios, tenés todo. La palabra va a generar un proceso, la palabra va a producir, la palabra va a conectar, la palabra va a ordenar, la palabra va a formar en nosotros un carácter, la palabra va a direccionar. Proverbios 29 dice que sin visión profética el pueblo perece. Entonces la palabra es donde todo se origina. Como recién recitaba el apóstol Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y fíjese que dice verbo, ¿por qué? Porque no tenemos un Dios pasivo, sino un Dios que está permanentemente en movimiento. Amén. Vamos a compartir en Filipenses, y si quiere poner un título a la enseñanza, la iglesia de Filipenses. Me maté con el título. Filipenses capítulo 1. Que esta palabra va a resumir, por lo que podía escuchar el testimonio de lo que estaba contando la pastora Sandra, lo que estaba contando José Luis, el trabajo tan importante de poder entenderlo, de trabajar como familia, porque esa es la identidad que Dios nos dio. Efesios dice que nos hizo miembros de la familia de Dios. También nos dice en el capítulo 4 sobre la función de trabajar acoyuntados, según el poder de Dios que actúa en cada uno de sus miembros. Es importante entender que, por ejemplo, Filipenses, cuando empieza el escrito de Pablo, habla en términos de equipo. Luego en Tesalónica otra vez aparece, fíjense los primeros versículos, tanto en primera como en segunda de Tesalónica, habla de equipos. Tito lo mismo, función de trabajo en equipo. Ahora, cuando vamos a Cristo, Efesios 2:20 dice, edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas, cuya piedra del ángulo, la piedra fundamental donde todo se edifica, es Cristo. Tenemos que ver siempre conforme a su visión, su enseñanza, su carácter, su forma. Y qué importante lo que hicieron este año, estudiar, conocer la mente de Cristo. ¿Qué hizo el Señor cuando estuvo en la tierra al iniciar la obra del ministerio? Lo primero que hace fue formar un equipo. Formar un equipo.
el fruto de la redención, cuando el Señor muere y resucita después del Calvario, lo que establece el Maestro fue un cuerpo. Y el cuerpo es solamente una ilustración, porque la iglesia es más grande que un cuerpo, pero es una ilustración. Los profetas en la antigüedad tenían la costumbre de simbolizar muchas cosas. ¿Por qué? Porque la dimensión de una revelación es tan grande que muchas veces no hay forma de cómo explicarlo, por eso lo simbolizaban. Y lo simbólico tiene la capacidad, miren qué grande que es la mente de Cristo, ¿no? Que es el espíritu de la profecía, dice Apocalipsis 19, que un símbolo tiene verdades que aún en la eternidad estaremos aprendiendo sobre lo que ello significa. Es tan grande una revelación de Dios de una forma simbólica. Por ejemplo, ¿vieron cuando en Apocalipsis 1 dice que había a su diestra 7 candelabros? Y hay tantas cosas que podemos extraer. Y yo, por ejemplo, una de las materias que enseño en la escuela que dirijo, la Escuela Bíblica de Águilas Reales, es justamente toda la transición del sacerdocio levítico al orden de Melquisedec, y hacemos una investigación bastante exhaustiva de todo, de cómo se conformaba el antiguo sacerdocio, el ámbito del santuario. Y uno cuando investiga desde diferentes tópicos, ¿no? De puntos de vista, consultando a eruditos bíblicos, arqueólogos, profesores que he tenido, nunca uno se cansa de descubrir todo lo que eso representa, todo lo que eso simboliza, si lo hablamos de un punto de vista académico. Pero cuando lo vemos a través de los ojos y la mente de Cristo, la revelación está permanentemente en movimiento, y todo aquel que entra por la palabra inicia un proceso donde empieza una transformación progresiva de gloria en gloria. Vamos a Filipenses, dice Pablo y Timoteo, equipo, siervos del Mesías Jesús, a todos los santos que están en el Mesías, que están en Filipos, con los obispos y los diáconos, servidores, supervisores. Paréntesis, cuento un poquito de historia. Obispo, ¿quiénes eran? Entendamos que el formato que tenía en la antigüedad no es lo que hoy entendemos por obispo, porque la iglesia del primer siglo, el 90 y tanto por ciento, 95% eran judíos. Entonces, la forma era acorde al contexto del territorio a donde todo esto se revela, allí en la tierra de Israel. En la antigüedad, recordarán cuando el maestro, por ejemplo, se le da para leer el rollo de Isaías, ¿no? Y había allí un supervisor, que es lo que aparece aquí, un obispo. El supervisor lo que supervisaba era que el que iba a leer, porque no se podía leer la palabra si no era en hebreo, no se podía leer ni en griego ni en arameo, que eran los idiomas de aquel tiempo que más se movía en la tierra de Israel. Tenía que ser un perfecto hebreo, pero también el obispo supervisaba que fuese leído correctamente, porque él era quien mejor conocía las escrituras para saber si el que la estaba recitando correctamente. Entonces, cuando vemos la palabra obispos, es una persona que es la que tiene la capacidad de supervisar la palabra que se está enseñando. No con un espíritu, ¿no?, anulador, crítico, negativo, que todo lo que escuche siempre lo está criticando. No. Sino para mantener que el orden y que lo que se está diciendo sea lo correcto. Luego los diáconos. Tenemos una idea de los diáconos en Hechos capítulo 6 y capítulo 7, anótelo, para ver un poco de los diáconos, que es el caso de Esteban, que dicen que eran varones justos, lo que sería un sadik, es un justo, ¿no? Viene de la palabra sedek. Es fácil de darse cuenta, ¿por qué?
Cuando le digo Melquisedec, ¿no? Uno se da cuenta que tiene una relación. Y un justo era alguien que también había sido formado en la palabra. Es decir, que un diácono no era una persona que se disponía simplemente a servir. Tenía como requisito estar formado en la palabra. Y Esteban dice que era un justo, y el justo era, como por ejemplo también se dice que José, el esposo de Miriam, madre de Jesús, también era un justo. No era que un hombre justo es un hombre bueno, que no hace cosas malas. Un justo era alguien que se había formado en las Escrituras, tenía una preparación. El equipo se formó bajo un núcleo, por darle un nombre, que es la palabra. Estaban formados en la palabra. Cuando estamos formados en la palabra, somos gente fuerte. Cuando estamos formados en la palabra, tenemos una capacidad de resistencia que el mundo no tiene. Porque la prueba del llamado de Dios en nuestras vidas es la capacidad de soportar bajo aflicciones. Y una de las formas más sana de poder desarrollar y crecer es trabajar en equipo, trabajar en familia. Así que este es un principio importante. Anótelo. Estando juntos nos sanamos, estando aislados nos enfermamos. Es lo primero que sucede cuando se lesiona algo de nuestro cuerpo. Cuando no funciona corporativamente porque hay una herida, ese miembro del cuerpo, al estar herido, estar lesionado, ya no está en armonía con el cuerpo. Entonces, fíjense que lo que empieza diciendo Filipos es trabajo en equipo con gente que se formó en la palabra. Y hablo de Filipos como la iglesia modelo o direccional a la cual tenemos que prepararnos para lo que viene. Porque la guerra que viene, porque muchas cosas ya no nos van a servir. Fíjense, de la pandemia hacia atrás, muchas cosas de antes ya no sirven. Vivimos en una sociedad mucho más ideológica. La guerra es cultural. Le hablaba a unos padres sobre la importancia urgente que necesitan formarse en la palabra. ¿Por qué razón? No por una cuestión de una actividad, ¿no?, que tengamos en la casa ministerial, no por una actividad, sino por una urgencia, porque este matrimonio recién habían tenido su hijo, porque hoy no es cuestión solo de criar un niño. Porque el peor error que cometen hoy muchos de los padres es pensar que la escuela que nosotros fuimos es la misma escuela que van nuestros hijos. Y esto cambió violentamente. Hoy en las escuelas no se educa, se los adoctrina. Hoy los jóvenes en escuelas públicas y universidades públicas salen con toda una ideología de izquierda. Entonces, que es anti Dios y es anti escritural, anti todo lo que sea Dios, odian a Dios y es anti la palabra de Dios. Entonces tenemos la necesidad de entender como iglesia, como lo hizo Filipos, de estar influenciados en un ámbito permanente, de estar aprendiendo la palabra, porque hoy no alcanza solo con ser papá por proveer lo que se necesita. Se necesitan un padre y una madre que sea también maestro de la palabra. Lo dice Moisés desde el principio, y le enseñarás a tus hijos. Y fíjense que tenían un sistema de alfabetización desde tiempos en que lo que más prevalecía era el analfabetismo. Y eso los hizo ser una nación fuerte que, a pesar de todas las persecuciones imperiales a lo largo de la historia, no se lo pudo hacer extinguir o desaparecer a Israel, porque hay un pacto, hay una palabra, y cuando hay un ámbito de la palabra, el pacto preserva tus generaciones.
Salmo 112 dice: bienes y riquezas hay en la casa de los justos, su descendencia es poderosa sobre la faz de la tierra, y no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está arraigado en el Señor. Dios no va a guardar o preservar nuestras generaciones solo porque diga el Señor: cúbrelos con tu sangre, mis hijos. Dios está en un ámbito de pacto cuando hay gente que ame su palabra. ¿Y qué es amar la palabra? Es no solamente leerla, sino usarla como tu manual de oración. ¿Cuántos quieren crecer en otro nivel de oración? Necesitamos orar la palabra. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Estanislao Baraj, que es un Baraj, ¿no? Sí, lo pronuncio medio raro. Es un biólogo molecular y un estudioso de las neurociencias. Y una de las cosas muy simple lo dice, es que nuestro cerebro es extremadamente egoísta. El cerebro humano es egoísta. Y entonces, para poder estar batallando permanentemente contra esto que llamó el apóstol Pablo carne, ¿no? Vieron que Pablo dice: encuentro una ley en mis miembros, que el mal que no quiero, eso termino haciendo, eso hago. Porque es la batalla que tenemos aquí todos. Pero para poder reeducarlo y someterlo, lo que necesitamos es establecernos por la palabra, para que la palabra traiga la sanidad de la contaminación que nos dejó la caída de Adán y Eva con el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué Jesús enseñaba tanto en su ministerio? ¿Por qué Él dedicaba mucho tiempo a la enseñanza? Porque sabía que quienes les escuchaban estaban contaminados con la caída y el acceso al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el conocer en la antigüedad o en el lenguaje bíblico, conocer es como un sinónimo de un acto matrimonial, del pacto matrimonial. ¿Qué quiere decir? Que aquello que ellos conocieron, Dios le dijo: ¿comiste del árbol que te dije que no comas? ¿Por qué Dios le está preguntando? Porque al comer ellos se están casando con un yugo de conocimiento que ahora los va a quebrantar durante toda su vida. Pero el conocimiento de Cristo, ¿qué dijo el maestro? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por eso nosotros tenemos un nuevo pacto en Cristo por la sangre, por la palabra cumplida. Y si hay un ámbito de palabra, hay un ámbito de Cristo, de la palabra, nuestra descendencia estará preservada contra todos los ataques de las iniquidades del futuro. Pero tenemos que entender el antónimo de esto. Si no hay un ámbito de palabra, yo le digo al Satán: si no soy un hombre de la palabra, ¡ay, mis hijos son tan rebeldes! Y te expulsa espíritu de rebelión, ¿no? Por poner un ejemplo. Y el Satán, ¿qué es? La palabra Satán viene de fiscalizador del bien y del mal. ¿Qué hace? Fiscaliza. Estos recibieron la enseñanza, estos recibieron la palabra, pero no están viviendo, actuando y hablando conforme a lo que les fue enseñado. Y esta clase de maestro ahora me dice a mí que deje a su hijo o a su hija. Porque el mundo espiritual se mueve en un ámbito de legalidad basado en la palabra. Dios, tenemos que entender que Dios no juzga a nuestros enemigos por lo que nosotros sentimos. Dios juzga a los enemigos conforme a la palabra. Así lo hará con el Satán en el tiempo final, por lo que está escrito. Así se confrontó en Lucas capítulo 4, en el monte de la tentación, que fue una guerra de maestrías exponiendo la palabra. Fíjese que Satán no apareció para asustarlo como una película de terror al maestro. Empezó a citar la palabra. Por eso la batalla que nosotros tenemos hoy es una batalla donde se nos quiere adoctrinar.
Los medios de comunicación quieren hacerte ver lo que ellos quieren que veas. Los colegios y así sucesivamente. Por eso necesitamos estar preparados como nos lo está indicando Filipenses. Trabajo en equipo, crecer juntos en la palabra. La forma en que la iglesia crecía bajo persecución en el primer siglo, crecían juntos. ¿Cómo estudiaban la palabra? Siempre estudiaban de a dos. ¿Para qué? Para no quedarse con una sola forma de ver. Por eso que el Señor los mandaba de dos en dos. Para crecer juntos, para nivelarnos. El Espíritu Santo es el que nos revela la palabra de manera corporativa. No tiene ningún sentido que yo crezca la palabra y que, no sé, la gente de mi entorno me admire sin que los discípulos, los estudiantes crezcan y sean nivelados en la palabra. Eso es lo que enriquece, que todos podamos acceder a lo que Dios está revelando. Pero lo que Filipo nos está marcando, trabajo en equipo y a coyuntarnos con hombres y mujeres de la palabra. Amén. Y dice: gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor el Mesías, Jesús el Mesías. Bueno, en la forma de saludo que Pablo está haciendo es una forma donde está escribiendo a judíos y gentiles. Y fíjense la madurez apostólica, porque el gentil no tiene la preparación que tenía un judío del primer siglo en cuanto a las escrituras. Estaba totalmente vacío, venían del paganismo. Pablo les saluda, gracia, que es el saludo para el mundo gentil, y shalom para el mundo judío. Y lo que se estableció en Filipo es que trabajando en equipo todos se nivelaran. ¿Vieron cuando dice en Efesios capítulo 4, dice, soportaos los unos a los otros? ¿No? ¿Qué significa la palabra soportar? Es el hermano que me cae gordo y lo tengo que aguantar. No es la persona, me cae gordo, habla y me cae gordo. Soportar es como, el griego lo que está indicando es, como una planta de tomate, que se le pone un tutor para hacer que el fruto no caiga. Mantenernos juntos, nivelados. Entonces, el trabajo apostólico, lo que hace Pablo es enseñarles por la palabra carácter. Porque el secreto de donde vas a estar parado, usted y yo, en los próximos años, se define no por lo optimista que somos, sino por cómo formamos carácter. ¿Por qué las cosas se echan a perder? Por falta de carácter. Entonces, le dice a todos los santos que estamos en el versículo 1 y 2 todavía. Se da cuenta que para poder estar en el ámbito de la palabra necesitamos dedicarnos a ella. No es preparar una palabra para predicar, es estar en el ámbito. ¿Quién no quisiera estar con el maestro conversando y dejar que el maestro te enseñe e instruya? ¿A cuántos les apasiona eso? Salmo 119 dice que una vigilia de la noche es como 1000 años que pasan. ¡Wow! Es un extracto de la eternidad, está la enseñanza. Y en el Salmo 119, lo que está haciendo allí David es estar explicando su comunión con Dios a través de la palabra. Le dice a todos los santos, dice en el primer versículo, a todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que tienen cara de San Cayetano, cara de la Virgen María. ¿Quiénes son los santos? Los santos, la palabra santo viene de kadosh, que significa dedicación, apartado. A ver, hoy estábamos hablando con el apóstol y Paul allí, un momento estábamos contando experiencias y cosas muy edificantes. Y eso significa santo. Desde el momento que nos apartamos para hablar de las cosas del Señor, estamos apartados, dedicándonos a los santos. A todos los santos, dice,
a los que se dedican a lo santo. Es decir, suponte que nos juntamos para hablar y empezamos a hablar porque este país y este gobierno, y empezamos, ya lo santo empieza a ser profanado. Porque Dios, que nos ve a todos, Dios nos está viendo como un reino sacerdotal. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Somos un reino sacerdotal para Dios el Padre. ¿Y cuál es el trabajo sacerdotal? Dedicarse a lo santo. ¿Me va entendiendo? Y Pablo le dice a todos los santos. Antiguamente el sacerdote tenía la función de discernir entre lo profano y lo santo. Ahora ese trabajo que ellos hacían con animales, ahora es en lo espiritual, pero nosotros en Cristo. Aunque también hacemos el trabajo, ¿no?, de examinar animales cuando comemos asado y todo eso. Yo soy vegano, no sé si sabían, porque lo único, me encanta comer vacas porque lo único que comen es pasto. Entonces sigo esa línea del veganismo. Es una buena excusa para... Y para eso los argentinos somos muy buenos, ¿no? Los santos dedicados porque tenemos un sacerdocio. Al tener un sacerdocio, ¿cuántos hombres hay aquí? Levante su mano. Cada hombre, Efesios 5 dice que fue puesto como cabeza de la mujer. ¿Por qué cabeza? Porque la palabra cabeza significa primero en tiempo, rango y lugar. Si usted es hombre en Dios, el primero al que Dios le va a demandar cuentas de la familia es al hombre. Y la mujer dice que no dice que fue creada. La palabra hebrea es baná, que es construir. Fue construida. O sea, desde el principio ya dio trabajo, ¿no? No, tengo que nivelar porque lo que voy a decir de los hombres nos va a poner en aprieto. Pero entonces, para que no se ofendan conmigo, tengo que nivelar. Esta es una anécdota. Cuando retamos a nuestra hija mayor, Ámbar, siempre desde chiquitito, nuestro hijo Máximo David se ponía al lado para que también lo reten a él. Y a veces la disciplina era para la mayor, pero él también. Así que bueno, esto es para nivelar. Al primero que Dios le va a pedir cuenta es al hombre, porque es cabeza. Viene de una palabra que es primero en rango, en tiempo y en lugar. Y la mujer, al ser construida, que dice que fue puesta delante del hombre porque su misión en el huerto del Edén era recordarle a Adán lo que Dios le había instruido. La mujer es una guardiana del pacto que Dios tiene con la familia. La mujer es una guardiana para recordarle a su esposo, diciéndole, como le diga, no sé, ¿cómo le dice a su esposo? Ahora no va a querer decir cómo le llama en casa, no sé, osito. Ahí estoy siendo romántico, no sé cómo si está enojada. Cuando está enojada vale 4. Porque no vale ni 5. O cuando ustedes están enojadas, dice: siervo del Dios Altísimo, corazón de David, hombre de Shiloh, donde se le revela la palabra. Así le dice, cambia el enojo por palabras de revelación, ¿no? Esas serían las mujeres perfectas. Pero bueno, hacia ahí vamos, hacia ahí vamos. Así que las mujeres no suelten a su esposo. Y si no funciona, si no anda como tiene que andar, le doy una receta muy buena. Eso sí, no se lo cuenten a mi esposa. Inscríbalo en la escuela de Daniel. ¿Cómo es la escuela de Daniel? Fosa de leones y horno de fuego.
Así que cuando usted lo escucha como guardiana de la palabra, que él está hablando en negativo, no sé qué vamos a hacer, no me sé si me van a pagar el aguinaldo, la inflación, y todo el tiempo se queja. Padre, te lo inscribo en la escuela de Daniel para que se forme entre leones y horno de fuego. Pero cuando lo metas ahí, salga profetizando en el nombre de Jesús. Usted sabe cuál es la unción que la mujer recibió, ¿no? Desde el principio de la creación. Ella tiene una palabra ungida por Dios. Yo te dije. ¿Sí o no? Ahora, el hombre como cabeza, santo, dedicado, es el primero en darse cuenta si el hombre está en la palabra y el hombre es un hombre de oración de la palabra, es el primero que se da cuenta que la atmósfera de la casa está cambiando. Cuando no hay ámbito de la palabra, no hay revelación, no hay lucidez profética, porque hay que sacarnos de la cabeza el chip de creer que profeta es que viene un profeta y me va a soltar una palabra. Todo el cuerpo de Cristo es profético, porque tenemos al espíritu de la profecía en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos en el ámbito de la palabra, como santos, el hombre sacerdotal, cabeza del hogar, es el que tiene que discernir el lenguaje que reproducen su esposa y los hijos. Si quiere saber si es un buen esposo, sacerdote, maestro, fíjense cómo habla su esposa y los hijos. Mi misión sacerdotal es discernir que el lenguaje que está hablando mi esposa es el lenguaje de la provisión de la revelación, que Dios me está hablando como cabeza del hogar, primero en rango, tiempo o lugar, o está hablando un lenguaje completamente contrario. Y cuando no hay cabeza, puede que en la casa gobierne los hijos de Belial. Los hijos de Belial son los que no se dejan instruir, los que no aman la palabra, están siempre intrometidos en chisme, en murmuración, en sospecha. Esto hizo Jezabel para atacar a Nabot y expropiar la viña. Buscó a hijos de Belial. ¿Quiénes son los hijos de Belial? Los hijos de Belial eran los que no se dejaban formar, estaban en pereza, estaban en ocio. Y cuando nosotros tenemos esto en pereza y en ocio, se termina transformando en un terreno contaminado. Decía un antiguo sabio que cuando el pozo está vacío se llena de serpiente, y cuando la mente está vacía, y ahí la dejó. ¿Se da cuenta? Por eso que el primer ataque de Satanás contra la familia será contra la esposa. Porque cuando puede quebrar a la guardiana del pacto, a la guardiana de la palabra, a la que recuerda, porque la mujer por esencia es magisterial. La mujer te explica 5 o 6 veces lo que el hombre dijo: ya te hablé una vez, no te explico más. Y la mujer le recuerda, y le recuerda, y le recuerda, y le recuerda. El primer nivel de ataque es hacia la mujer. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que cuando fiscaliza para acusar y bloquear a la cabeza del hombre, lo que más le perturba es cuando su esposa no está alineada en la palabra. Lo que más le perturba es cuando su esposa no está bien. Pablo dijo que arreglen los asuntos para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Ahora, ¿qué pasa cuando él no está en Cristo? Bueno, eso es otra cuestión diferente. Su cabeza es el Mesías. Ya no se carga con él, porque el hecho de ser cabeza es que el hombre tiene que llevar adelante la dirección familiar por medio de la impartición apostólica que se provee desde la casa ministerial. Y entonces él lo que hace es repasar la enseñanza en la semana para que la palabra se afiance, y entonces la palabra empieza a coyuntar a toda la familia en la naturaleza de Cristo. ¿Vamos entendiendo? Ahora,
Cuando no estamos en la palabra, entonces el hombre que no está en la palabra está totalmente desorientado y empieza a retroalimentarse, a cargarse del ámbito de la potestad de los aires. La potestad de los aires es una batalla de las cuales Pablo libera. Pablo lo que nos enseña en Efesios 6, cuando dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, son movimientos de inteligencia que saben cómo influenciar para cambiar el modelo de lo santo. Fíjense que Satanás, una de las cosas que a lo largo de toda la historia, desde el Edén, lo que hace es siempre profanar o mezclar lo santo. Si nosotros no estamos formados, entrenados, dedicados a la palabra, no estamos entrenados para discernir entre lo falso y lo verdadero. Entonces, Filipo lo que nos muestra que lo que se necesita con urgencia es que la iglesia se acoyunte a ámbitos de la palabra. Ahora sigo avanzando. Dice, verso 3, doy gracias a mi Dios cada vez que escucho de vosotros, siempre en toda oración mía, haciendo súplicas con gozo por todos vosotros, a causa de vuestra participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando plenamente convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día del Mesías. Miren cómo está modelando, edificando a la iglesia. En ese tiempo no existía lo que hoy conocemos por escatología, porque tenemos que entender algo importante que Satanás logró meternos en la cabeza, que la venida del Señor es un asunto de escatología. No es un asunto de escatología. La venida del Señor es la mayor revelación que el mundo experimentará y es la dimensión más elevada en que la iglesia de gloria en gloria se va a levantar cuando Cristo venga para arrebatarnos. Es la dirección profética hacia donde tenemos que mirar. Le pongo un ejemplo. Si nosotros nos enfocamos en el árbol, corremos el riesgo de perder de vista el bosque. Si miramos la tribulación y si miramos todo lo que es Apocalipsis y no vemos que la venida es la mayor revelación del control y el gobierno y el reino del Mesías sobre las naciones. Y Pablo lo que hace es a estos santos establecer equipos para que por medio de la palabra miren en esta dirección. Dice, estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día del Mesías. La obra, ¿hacia dónde se estaba direccionando apostólicamente? Se estaba direccionando hacia la venida del Señor. ¿Esto qué significa? Esto nos va a llevar a cambiar la mentalidad de venir aquí para ser ministrados a la mentalidad sacerdotal en el orden de Melquisedec de ministrar al Señor. Son dos cosas abismalmente diferentes. Yo puedo estar aquí sentado esperando que sentir algo o que sacarme todas las cargas, o cambiar la mentalidad de andar con Cristo y nivelarnos siendo santos, dedicados en ver en la dirección más gloriosa. ¿Cuál es el secreto? Sabiendo de que todos los apóstoles fueron asesinados con la excepción de Juan. En la isla de Patmos recibe la revelación y muere por muerte natural. Todos fueron asesinados. Pero ¿cuál fue el secreto de la iglesia primitiva? Sufriendo o confrontándose contra la demencia de terror de Nerón. Es que ellos estaban mirando en dirección hacia la venida del Señor.
eso los hizo volver en personas que no les importara morir por la causa de Cristo, porque sus ojos no estaban en lo terrenal, sino como dice Colosenses capítulo 3, sus ojos estaban puestos sobre lo celestial. Son dos mentalidades diferentes. ¿Hacia dónde estamos mirando? Apostólicamente, lo que enseñaron los apóstoles es mirar en dirección a la venida del Señor. ¿Por qué? Porque mirar en dirección a la venida del Señor nos despierta la intercesión, nos despierta a estar santificados y nivelados por la palabra, nos despierta la venida del Señor, nos despierta a predicar el evangelio o la gran comisión para que el mundo pueda escuchar de la buena noticia de la salvación. Nos despierta al discipulado. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Cristo dijo de discipular a las naciones. El trabajo apostólico fue establecer a la iglesia en que mire en esa dirección. Entonces eso nos hace salir del foco de lo que nos quiere entretener. El mundo hoy cada vez no deja de avanzar por mantenernos entretenidos, por la internet, por lo virtual, con las redes sociales. ¿Cuántas horas y horas se pierden? Miren, veía una estadística hace una semana atrás en un diario que tiene sus cosas, pero de lo que hay por lo menos un poquito más neutral, que es Infobae, que decía una estadística de Argentina que es muy grande el porcentaje de jóvenes que no trabajan ni estudian. Fíjense cómo se va perdiendo por el entretenimiento y porque hoy estamos más tecnológicos que nunca y no nos estamos formando y preparando para lo que viene. La iglesia no puede estar contaminada con esa fuerza espiritual de estupor que le está preparando el escenario al antimesías. El mundo estará cada vez más estupidizado. Cada vez más el espíritu de estupor adormecerá a las mentes adormecidas por el entretenimiento. Pero aquí está la generación de los santos que, estando dedicados en dirección hacia la venida del Señor, estamos desarrollando un carácter de resistencia. Podemos enfrentar crisis, podemos enfrentar pruebas, podemos haber perdido seres queridos, pero estamos de pie por la palabra. Seguimos construyendo, seguimos cavando los pozos, seguimos abriendo la brecha para que entre las próximas generaciones. Lo que hicieron los apóstoles fue no un trabajo tanto por ellos, sino por cómo continuar la iglesia sabiendo que estaba la opresión del Imperio Romano. El Imperio Romano que era, miren, hay un escritor que se llama Suetonio, escritor de la época del Imperio Romano en tiempos de Cristo, que cuenta de las atrocidades que los emperadores cometían. Pedófilos, las violaciones masivas, de las cosas más atroces que se puedan imaginar. Y a eso se enfrentaba la iglesia. A eso se enfrentó Cristo y Juan Bautista. El libro se llama Memoria de los Emperadores. Es una cosa realmente asquerosa lo que era el Imperio Romano. Entonces, de pronto llamar en medio de esa atmósfera santos a los hermanos, mamma mía, tenían que serlo. Pero ¿cómo lo eran? ¿Cómo puede? Miren, hay un libro muy interesante de Josh McDowell que habla de la sexualidad. Y él tiene una fundación para recuperar jóvenes adictos a la pornografía. Y con un equipo de neurocientíficos decía que el consumo de pornografía equivalía a hacer como un tatuaje en el cerebro, lo cual eso hace que no se borre más. Entonces, cuando algo ya de pronto se estableció en el ámbito de la intimidad, en la intimidad uno no sabe qué puede estar pasando en un hogar. Puede que públicamente parezca una persona, pero en lo íntimo sea un monstruo, por lo que se está retroalimentando.
Entonces, me hizo pensar en el Espíritu Santo cuando daba este informe y estadística. Y saben que Argentina está entre los 18 países más consumidor o adictos a la pornografía del mundo. Hay algo en este país que hace que la gente está con una mente pasiva. Ahí viene el debacle de todo. Ese es el problema que Ezequiel denuncia de Sodoma y Gomorra. La abundancia de pan y la ociosidad los pervirtió porque una mente pasiva se llena de perversión. Por eso que noviazgo no es para gente desocupada, porque una mente desocupada puede estar llena de todo tipo de serpiente que después quiere experimentar con una persona. Tiene que ser en un ámbito de orden, de responsabilidad y de proyección, de haber acabado un proceso de formación para iniciar uno nuevo. Mire, yo tengo muy en claro como papá. Hemos invertido muchísimo dinero en la formación de nuestros hijos, como para darle a cualquier persona irresponsable mi mayor inversión y mi mayor corona de honra. No, por favor. Si vienen a buscar a tu hija o a tu hijo, tiene que poner esta demanda. Si mi hija y mi hijo dejan la casa, es porque el nivel de honra va a aumentar, pero menos no, porque soy un hombre de la palabra, soy un hombre de pacto, y como gente de pacto, nuestros hijos van a caminar en un ámbito de bendición. Amén. Ahora, una cosa es ser pretencioso y otra cosa es ser formado. Son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es ser materialista e interesado y otra cosa es padres que formaron a sus hijos para encauzarlos. Son cosas totalmente diferentes, no hay que confundir. No, si no tiene un BMW, no. Si es un hombre de la palabra, es un hombre responsable, es un hombre que se deja formar y tiene proyección, le va a ir bien. Gente de propósito nunca le falta bendición, nunca le falta trabajo, nunca le falta. Gente de propósito. Hace unos días una hermana, la hija de un pastor, me decía, mi esposo se quedó sin trabajo. Le digo, mira, si hay algo que a Dios le encanta en la Biblia, ser el proveedor. Gente de propósito nunca le falta trabajo. Al otro día consiguió trabajo. Imposible. Sí, eso es lo que a Dios más le gusta en toda la Biblia. Ahora, ¿dónde estamos enfocados? Como iglesia, ¿hacia dónde estamos enfocados? ¿En dirección de qué estamos adorando? Fíjense, ¿cuántos son amantes de estudiar Apocalipsis? El que calla otorga. No se asuste, que Apocalipsis no es ni el dragón, ni la bestia, ni el anticristo, ni la suegra, creo que ese tipo, ¿cómo es? Género de espíritu no estaba. Apocalipsis es la revelación del Padre sobre el Hijo. Es lo que el Padre nos muestra a su Hijo glorificado. Y miren cómo es la adoración en Apocalipsis. Todo está concentrado a la gloria y a la belleza de Cristo. Necesitamos adorar en esa dirección. ¿Cómo puedo yo dejar este mundo para nivelarme a la mente de Cristo? Admirando su belleza, admirando su gloria, admirando lo que nos dice Apocalipsis acerca de la gloria de Cristo, ya no el que nació del vientre de Miriam, que a ese lo rechazaron y lo crucificaron. El que nos muestra Apocalipsis, aunque el carácter y la enseñanza del Mesías en los evangelios es impresionante, es admirable, pero hay una gloria mayor en Apocalipsis, porque cuando ese aparece, Juan cae delante de sus pies como muerto, porque no pudo resistir tanta belleza y tanta gloria del Cristo revelado en Apocalipsis. Si yo quiero romper con la vieja escuela y con el sistema del mundo, entonces necesito empezar a orar, a adorar en dirección de lo que la Escritura me está diciendo acerca de Cristo desde la revelación del que vendrá. Y ahora verso 9 dice, y esto oro,
que vuestro amor, la palabra amor, avá, en hebreo significa amor que batalla. ¿Vieron, por ejemplo, Cantar de los Cantares, que el amor es más fuerte que la misma muerte? Es un amor que pelea. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, antiguamente cuando se hacía una boda en la época bíblica y los novios compartían las copas, al beber de la copa decía: en esta copa que voy a beber, mi vida yo daría por ti si es necesario. En el pacto matrimonial, cuando nosotros estamos tomando la cena del Señor y bebemos de la copa, es una proclama en el cual estamos diciendo: mi vida daría por ti si es necesario, por amor. Y dice: y esto oro para que vuestro amor abunde aún más y en pleno conocimiento y en todo discernimiento. ¿Por qué está orando Pablo? Para que abunde desde el amor el conocimiento y discernimiento. Conocer, no ignorar, no ser pasivo, no sentarse y esperar que alguien venga y me enseñe, sino uno abrir las Escrituras y decirle al Espíritu Santo que le abra el entendimiento. Quiero profetizarle esto en el nombre de Jesús. Cuando usted abra las Escrituras y empiece a leerla y empieza a orar las Escrituras y a hablar con el Señor con el lenguaje de la palabra, toma las Escrituras, toma los textos bíblicos y empieza a transformarlas en palabras de oración. Quiero decirle algo, que llegará el día en que usted se encontrará con aquello que está leyendo. Todo lo que estudia en la palabra un día se encontrará en el futuro en medio de un cumplimiento profético, porque la palabra no regresa vacía. Discernimiento significa opinión judicial. Viene de la palabra diacrisis en griego, que es un juez que sabe de leyes y como experto en leyes sabe discernir si es conforme o no a lo que está establecido jurídicamente. Cuando nosotros somos de la palabra, profetice conmigo: lo errado se alejará de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 119 dice que no andarán en iniquidad los que guarden tus enseñanzas o tus mandamientos. Cuando somos de la palabra, sabemos discernir: esto no proviene del sacrificio de mi Mesías, esto no proviene de la aflicción del Mesías en el Calvario, esto no proviene de la sangre del pacto que está sellada en mi interior por la obra del Espíritu Santo. Si esto no proviene del pacto sobre el cual mi casa y yo estamos fundamentados, ordeno en el nombre de Jesús que salga de mis generaciones. Cabezas sacerdotales, hombres que cuando conocen la palabra y ven que su esposa cayó en una depresión, este lenguaje no es el lenguaje de la revelación que Dios me está mostrando para mi familia. Así que a esa serpiente que le susurra y le engaña con enseñanza de depresión, ordeno en el nombre de Jesús que se desprenda de la mente de mi esposa. Ese es el trabajo de discernir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a pagar? ¿Ese es el lenguaje de fe? Entonces ahí está el hombre cabeza. Discernir, primero en tiempo, rango y lugar. Es el primero al que Dios le va a pedir cuenta. Y ahora, verso 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han ayudado más para el progreso del Evangelio. Yo hoy solamente he estado en el capítulo 1, pero son 4 capítulos de Pablo hablando de Filipos. Es una iglesia verdaderamente apostólica. ¿Por qué? Porque Pablo puede presentar un modelo de carácter que lo que a él le pasa es para el progreso del Evangelio. Él no está cargado por lo que los otros hacen, sino que puede amar con un amor apostólico. Es un amor maduro.
Cuando una iglesia es apostólica, verdaderamente, es una iglesia que sabe cómo superar la ofensa. Si yo digo soy apostólico y me ofendo porque un hermano, no sé, hermana, no se puso alcohol en gel, ay, ¿cómo va a desconfiar si me conoce de tantos años? Significa que lo apostólico no se estableció en mí. ¿Por qué? Porque la iglesia apostólica, hermanos, los romanos eran tan crueles, tan degenerados, tan perversos, que ellos tenían que verdaderamente, por su fe, tener que superar las pérdidas que ellos sufrieron. Corrían en peligro por los soldados romanos, que eran criminales y eran máquinas que podían hacer lo que querían. Perdían a sus hijas y tenían que seguir creyendo y amando al Señor que se les había revelado. Una iglesia apostólica. Ahora, quiero cerrar con esto. Verso 27. Solamente que os comportéis de una manera digna del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya o yo os vea, ya sea que estando ausente, oiga acerca de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo por la fe del Evangelio. Mire, la palabra unánime significa uno e ira. ¿Qué significa? Que eran todos uno, ¿no? Por ejemplo, Hechos 1, cuando dice, y estaban todos unánimes orando. Estaban todos en la misma dirección, enfocados. Y el que no estaba unánime, ira. ¿Qué se hacía? Se lo agarraba y se lo sacaba. Porque una de las cosas que busca trastornar Satanás es el principio de acuerdo. ¿Cómo? Fragmentándonos. Comenzamos un segmento en la escuela que dirijo acerca de Cristo, cómo conectarnos de una forma más sencilla con Cristo. Y una cosa que enseñamos es cómo permanentemente Satanás ataca lo que antiguamente los profetas buscaban de evitar, la fragmentación. Hoy, miren, en los tiempos de los profetas, ellos vivían en comunidad y en montañas. ¿Por qué? Para estar aislados, para no tener fragmentación con el sistema. ¿Y qué hacían? Los que más sabían de la palabra eran los profetas, y mayormente los hijos de los profetas eran hijos de sacerdotes. Los sacerdotes eran los más expertos en las escrituras. ¿Y por qué estaban en un nivel de exigencia muy alta en cuanto a la palabra? Para no estar fragmentado. Hoy nosotros queremos muchas veces que Dios nos hable, que Dios nos responda, mientras estoy en la palabra, estoy con WhatsApp, estoy con la red social, me llaman por teléfono, y dentro de toda esta atención multifocal, quiero que Cristo me hable. No funciona. No funciona. Si usted va a estar en la palabra, va a estar en la revelación con el Señor, necesita apagar todo. No se autoengañe. Nuestro cerebro ama distraerse. Y Pablo habla de la iglesia con un nivel de entrega. Miren, verso 28. En nada intimidados por los que se oponen, lo cual es para ellos evidente señal de perdición, mas para vosotros de salvación, y eso de parte de Dios. Porque a vosotros os ha sido concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Cuántos en esta mañana, tarde ya, están anhelando padecer por Cristo? La iglesia tenía una madurez apostólica, y aquí quiero sintetizar para que dejar los fundamentos. Trabajo en equipo. Se acoyuntaron con gente de la palabra. ¿Para qué? Porque si la palabra crece en cada uno de nosotros, crece el carácter de Cristo en nosotros. Si crece la palabra, crece tu sacerdocio. Si crece tu sacerdocio, hay un ámbito de
pacto que preservará tus generaciones. La iniquidad no tendrá lugar sobre tus generaciones. Si crece tu sacerdocio, crece el discernimiento y crece la espiritualidad de tu esposa como guardiana de la palabra. Entonces tus hijos serán como en el Salmo 45, que se sentarán en sillas de príncipes para legislar conforme a la palabra revelada de Dios sobre la familia. Santos, dedicados, dedicación, apartados y dedicados, ser consecuentes. Pero la dedicación tiene que tener un enfoque, no fragmentado. Ya lo expliqué, en la fragmentación lo único que nos llenamos es de ansiedad. Y lo que produce es cansancio, estrés y frustración. Intercesión. La intercesión, ¿para qué? Para que a través del amor crecer en conocimiento. Y si crecemos en conocimiento de la palabra, crecemos en discernimiento. Y si crecemos en discernimiento, entonces vamos a saber juzgar si lo que estoy viviendo en este tiempo es conforme a la palabra o hay alguien que se me está oponiendo y está retrasando lo que Dios ya designó para mí. Yo tengo que leer la palabra para discernir lo que es una promesa y lo que es una realidad. Lo que es una realidad ya está en mi familia y lo que es una promesa, el Espíritu Santo lo va a desarrollar. ¿Saben cómo vienen las promesas? Abraham, mientras venía la promesa, lo que hizo fue presentarles a Dios alabanzas a través de los altares. Cuando algo está por venir, crece la adoración en la casa. Cuando algo nuevo viene, la adoración crece. Y cuando algo ya es parte de mi vida, parte de mi casa, parte de mi familia, entonces la revelación descubre lo que ya es una realidad en nuestras vidas. Y aquí el sello, carácter. El sello de la aprobación, carácter. Ellos no estaban pidiendo, Señor, prospéranos. Señor, ya eso es parte de la naturaleza del cuerpo de Cristo. Cuando una iglesia se acoyunta apostólicamente, no es una iglesia que se desentiende de la visión. Una iglesia inmadura es demandante, como un matrimonio inmaduro, viven reclamándose entre sí. Cuando una mujer y un hombre son muy almáticos, son del nivel del alma y no de la mente de Cristo, de la mente de Cristo fluye la enseñanza, de los niveles del alma fluye los reclamos y las discusiones, y en las discusiones no hay madurez. Hay madurez cuando la enseñanza nos expone, porque Proverbios capítulo 6 dice que la enseñanza es luz y el mandamiento es una lámpara. Hay madurez cuando la luz de la palabra nos examina, porque una cosa es una discusión donde yo voy a argumentar todos los defectos para defenderme y ya perdí toda objetividad. Y a mi autojusticia Dios lo ve, como dice el profeta Isaías, como trapo de inmundicia. Pero cuando nosotros vemos a través de la mentalidad apostólica de la iglesia, ellos, dice, se involucraron con Pablo, capítulo 2, a ninguna iglesia les enseña del carácter de Cristo como en el capítulo 2. A ninguna, haciéndose obediente hasta la muerte, que no tomó, siendo igual a Dios, no tomó forma como de qué aferrarse. En el capítulo 3 dice, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Y Pablo era un hombre que recorrió, se calcula, 50,000 kilómetros cuadrados predicando el evangelio. En 2 años te conquista todo Asia Menor. 2 años de enseñanza y quebrantó el principado más fuerte. Es como hoy meterse en un país musulmán y llenarlo de Cristo. Y la iglesia de Filipo se niveló. ¿Qué nos está mostrando? Que no admiremos a Pablo, sino que junto con Pablo podemos hacer la misma misión. Porque Pablo les dice a los filipenses, a ustedes no solo se les concedió creer en el evangelio, sino también
padecer juntamente por Él. Pablo les dice, ustedes han participado de mis aflicciones. Y Pablo dice, cumplo en mi cuerpo las aflicciones que aún faltan de Cristo por la iglesia. Ellos hicieron parte. Una iglesia madura va a madurar si crece en la palabra, crece en orar la palabra. Y quiero contarles algo. Me impactó un testimonio de un pastor en Turquía, americano, que fue apresado y hace unos años, cuando Donald Trump era presidente de los Estados Unidos, intervino para que lo liberaran. Pero este pastor estaba preso en una cárcel islámica y aislado en una prisión que no podía ver la luz del día. Era muy pequeña, creo que algo de 2x2 era la celda. Y él estaba al punto ya de meses encerrado, de volverse loco. Y una de las cosas que él quiso hacer para poder sostenerse bajo esa fuerte persecución es recordar versículos de la palabra. Y se dio cuenta que durante tantos años de ministerio, él no sabía de la palabra. No recordaba la palabra, porque sabía que era lo único que lo podía sostener en ese momento. Hasta que una noche, no sabe cómo, esto me lo contó un amigo que se encontró y habló con él. Y una noche tiene como una visión y ve a alguien todo tapado que entra y le deja un libro. Ahí, hermanos, está prohibido y es imposible filtrar algo, pero dice que él piensa que fue un ángel, porque que alguien haya metido un libro, y cuando ve el título del libro, el libro se llamaba ¿Cómo crecer en las oraciones bíblicas? Y dice, estuve a punto de claudicar mi fe. Estuve a punto, dice. El mundo me ve como un héroe y yo me siento tan avergonzado. Porque estuve a punto de renegar de mi fe. Y me di cuenta que lo que más necesitaba para la persecución que viene, dice, es crecer en vivir la palabra, en conocer la palabra y en orar la palabra. ¿Cuántos dicen amén y toman esto como una enseñanza apostólica? ¿Saben por qué? Porque la enseñanza apostólica te deja un fundamento que mañana lo que viene para atacarte, podrás llorar, porque lloramos, hacemos luto, hay cosas que nos duelen, que nos pasan, pero la palabra nos vuelve a levantar otra vez, más fuerte, más determinados, más santos. ¿Cuántos tal vez hubieran arrojado la toalla? Pero la palabra te solidifica. Y dijo algo muy profundo que a mí me impactó y se lo quiero regalar en este aniversario. Él enseñaba que hacer las oraciones de la palabra es el fundamento donde estarás parado en los próximos años. Que todo lo que nosotros oramos en secreto, oramos la palabra, es el fundamento donde estarás parado cuando tengas 60, 70, 80 años. Estarás viviendo los secretos de la oración a los pies del Mesías. No sé si me está entendiendo. Tengo una profeta amiga, estaba en México y me contó lo siguiente. Ella estaba en una ciudad donde atestaba la muerte. Ustedes saben que en México el tema de la muerte es muy fuerte, e incluso le hacen fiesta a la muerte. Y estaba tan oprimida por los principados de la muerte. Y su padre fue un pastor que Dios lo usaba muchísimo en el bautismo del Espíritu Santo, un hombre de vigilias y de mucho ayuno. Ya partió con el Señor. Y dice que el Señor le habló este secreto, que en un momento los aires se abrieron,
la atmósfera de opresión se fue y empezó a caer lo profético y fue algo extraordinario. Y el Señor le dice que los principados de la ciudad se retiraron por las oraciones que tu padre hizo en vida por tu vida. ¿Cuántos creen en eso? Yo creo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como dijo el maestro a los saduceos, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Porque Éxodo 34 dice que las palabras que le juré a Abraham, Isaac y Jacob sobre la tierra que había de darte, yo enviaré mi ángel para librarte del gergeseo, del amorreo, del cananeo. Estaban muertos. Ya hacía años que estaban muertos. Pero la palabra de pacto que estaba sobre ellas siguió abriendo caminos delante de sus generaciones. Cuando llegó Moisés, ya tenía un ángel asignado para abrirle camino contra todos sus enemigos. La iglesia apostólica es una iglesia que no tendrá temor de las confrontaciones, de la persecución. Será una iglesia poderosa en batalla. Proclamo en el nombre de Jesús que te vas a volver en una persona más fuerte, más determinante a estar horas con el Espíritu Santo, de estar rompiendo aquí. Esto nos trae, aquí pasa todo viene desde aquí. Querer estar distraído, querer estar en la nada, el cerebro ama eso. Pero vamos a inhibir y decidir la palabra. Inhibir y decidir la palabra. Inhibir y orar la palabra. Inhibir todo lo que pueden venir. Las emociones, está comprobado que duran 5 segundos. La dejo pasar y ya está. Lo someto, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. No sé si o soy el único carnal que le pasa, que va a orar y siente que le quiere declarar la tercera guerra mundial al mundo entero usted solito. Soy el único. Pero pasa y la palabra empieza a tomar gobierno, señorío, y Cristo se forma dentro de mí. Y ya lo que queremos, vieron, no sé si les pasa, me quiero quejar, ¿y por qué, Padre? Y empiezan a hacer una fe que no es mía, sino es que, como dice Juan, todo lo nacido de Dios vence al mundo. Lo que se está levantando no es para tu destrucción. Todo lo que se está levantando es para que te formes. No tengas lástima de vos mismo por lo que estás viviendo. Es parte de un entrenamiento, es parte de una enseñanza para decirle el día de mañana a tus hijos y a los hijos de tus hijos: el Dios en el cual yo he creído me ha librado de todas mis aflicciones. Póngase de pie. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos en esta mañana dicen: Señor, te ruego que el Espíritu Santo haga crecer la palabra dentro de mí? ¿Cuántos dicen amén? Si la palabra crece, Cristo es formado dentro de nosotros. Si la palabra crece, la mente va a ser transformada. Es la batalla que permanentemente tenemos. ¿Cuántos aquí son el fruto de padres que, si miran hacia atrás, mi padre solo tenía exigencia pero pocas palabras de afirmación, pocas palabras de validación? Hoy me gustó mucho algo que decía la pastora Sandra. Sandra.
porque eso habla de una iglesia madura. El inmaduro no reconoce. La envidia lo que busca es descalificar al otro. El que está sano y maduro reconoce y valida. ¿Cómo podemos nosotros sanarnos si mi primer instinto, si mi primer pensamiento es mirar los defectos de otro? Por un padre o una madre que lo que trajo en mi niñez es anulación, descalificación. La forma de sanarte de ese círculo es cuando tome la palabra y la voz de Dios empieza a sanar tu identidad. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué está diciendo el Padre de mí? Mateo 25 nos muestra que Jesús está desvelado de amor por nosotros. Y se escuchó un clamor a la medianoche. Llegó el esposo. Jesús desvelado de amor por nosotros. Wow. David, podríamos hablar de todas sus debilidades, todos sus problemas físicas. Pero ¿qué Dios veía en David? Un hombre conforme a su corazón. La voz apostólica es una voz que te afirma. Pablo en Romanos dice: ¿quién nos separará del gran amor de Dios? Hambre, pestilencia, espada, muerte. Y dice: ante todas estas cosas somos más que vencedores. Levante sus manos en señal de una libertad no circunstancial, sino por la gracia. Por la gracia que está sobre tu vida. La paciencia de Jesús, las oraciones de Jesús te van a llevar hacia el camino que el Espíritu Santo está proveyendo delante de ti. Por eso clamen esta tarde y dígale: Jesús, cautiva lo profundo de mi corazón, llama a lo profundo de tu corazón. Como vasijas en las manos del alfarero. Cuando el Señor llamó a Moisés, proveyó de una zarza. Cuando el Señor llamó a Isaías, un carbón encendido toca sus labios. Cuando el Señor llamó a Ezequiel, vio una visión junto al río. Cuando el Señor llamó a Saulo, resplandeció una luz y cayó a sus pies. La revelación de Cristo va a crucificar algo en nosotros para resucitar de Cristo en nosotros. Señor, comienza a descender tu sangre sobre este lugar. El sello de la sangre, como dice Apocalipsis, y ellos le han vencido en virtud de la sangre y del testimonio de la palabra, despreciando sus vidas hasta la muerte. Señor, esas palabras proféticas, esas palabras reveladas para el tiempo final, es la palabra sobre la iglesia del tiempo final. Se desata por la sangre la visión de tu venida, la revelación de tu venida, la adoración en dirección a la gloria de tu venida, al que está sentado en el trono, al Cordero, al León de la tribu de Judá, al Mesías Rey, del orden de Melquisedec. Estás lleno de gloria, estás lleno de revelación. Inescrutable es tu sabiduría. Espíritu Santo, admíranos en esta tarde del Mesías. Admíranos de su palabra. Admíranos de su sabiduría. Señor, venga el susurro de tu voz, como cuando sopla el viento y nos da la dirección hacia dónde ir. Comienza a
vanidades o egoísmos. Podemos cerrar practicando la madurez apostólica de Filipos. Una iglesia que no buscó de abastecerse a sí misma, sino de darse a sí misma. Porque en el capítulo 4 dice que la iglesia financió los viajes de Pablo en la tarea apostólica. Y dice que Pablo le suelta una bendición. Es tremendo el carácter apostólico de Pablo. Dice, porque en todo y por todo he sido enseñado. He aprendido a contentarme con todo lo que el Señor me ha provisto. Y dice que la iglesia le había dado más de lo que él necesitaba. Y él le dice, mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En qué sentido? Porque el avance de Pablo significaba el progreso del Evangelio. ¿Se entiende? El avance de Pablo significaba el progreso del Evangelio. Y la iglesia se dio a sí misma con una madurez. Tal vez tenían problemas, tal vez tenían necesidades, tantas situaciones, pero se dieron a sí mismos. Madurez es decidir entre quedarme victimizando o decidir seguir avanzando. Entonces quiero invitarte en esta mañana, o victimizar tu problema o crucificarlo y saciar de adoración el corazón de Cristo. Podemos cantar hoy que estábamos cantando Poderoso Dios. Quiero que lo podamos hacer con esta mentalidad. No estamos aquí para satisfacernos a nosotros mismos. Diga conmigo, la enseñanza de Cristo es para dejar mi manera de ser y tomar la forma de Cristo. Diga conmigo, la adoración es para crucificar mi yo y saciarlo a Cristo. ¿Se da cuenta que la perspectiva es totalmente diferente? Pero ¿qué va a ocurrir con eso? Que te vas a sanar. Desvaríos emocionales, ansiedad, sentir lástima de uno mismo. La plenitud de Cristo te va a abrazar de tal manera que ya no vas a tener más necesidad de la inmadurez de los tiempos pasados. Recibe tu libertad en esta mañana. Así que levante sus manos.